Mi nombre es Bella, y la vida tiene una forma muy particular de mostrarte quién manda. Hace no mucho tiempo, yo estaba feliz, lista para contarle al mundo sobre mi matrimonio con Willy. Me sentía como una recién casada llena de alegría. De verdad creía que sacrificar mi trabajo en Ventictech para enfocarme en nuestro matrimonio era la mejor decisión. Al fin y al cabo, ¿no se supone que el amor vale más que el dinero? Ventictech tenía un ambiente único, pero también más reglas que un régimen estricto. Una en especial era un verdadero problema para las parejas. Cuando Willy y yo nos casamos, automáticamente nos pusieron bajo la lupa. Nuestro jefe, Gary, no perdió el tiempo. Nos tendió una trampa como si fuéramos participantes en un programa de concursos barato. Con toda seriedad, nos dio un ultimátum. Esa noche, la discusión que tuvimos pudo haber sido digna de un reality show lleno de drama. Ahora que lo pienso, quizás el amor nubló mi juicio. Cedí y renuncié al día siguiente, dejando atrás una carrera prometedora en tecnología para enfocarme en la vida doméstica. Si tan solo hubiera tenido la claridad que tengo ahora, pero, ¿no es irónica la vida? Hoy estoy limpiando los desastres matutinos porque Willy, quien pronto será ascendido, parece que no puede atinarle ni a su plato de cereal. ¿Tu mamá no te enseñó a comer mejor? Grito hacia la otra habitación, aunque mis palabras parecen desvanecerse en el aire. Su respuesta es tensa y a la defensiva, como si le hubiera lanzado una flecha directa. Suspiro y lo dejo pasar. No vale la pena discutir. Hubo un tiempo en que podíamos bromear sin preocuparnos, pero ahora, cada conversación es como caminar sobre un campo minado. Horas después, Willy está absorbido por la televisión en el sofá, y yo me quedo evaluando los restos de lo que alguna vez fue nuestra relación. ¿Vamos a hablar o planeas comprometerte de por vida con ese sofá? Su indiferencia es palpable. Ni siquiera voltea a verme cuando responde. Cuento hasta 12, intentando tener paciencia. Espero que aún podamos arreglar este desastre antes de que sea demasiado tarde. Seguí adelante mientras él simplemente se encogía de hombros, un gesto que llenó la habitación de un silencio pesado, roto solo por el murmullo de la televisión de fondo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Nuestra relación, que alguna vez fue tan fuerte como una casa bien construida, ahora estaba en ruinas, golpeada por una fuerza invisible. Todo lo que habíamos creado parecía desmoronarse, y ninguno de los dos sabía cómo apagar el incendio. Es curioso lo rápido que cambia la vida. Un día estás planeando un futuro juntos, y al siguiente, discutiendo por cosas tan simples que se sienten como un campo de batalla. Lo miré, el hombre en el sofá, el que alguna vez fue mi compañero, ahora parecía tan distante como un pasajero más en un autobús. El cambio de indiferencia a frialdad fue sutil, pero lo sentí, como el frío inesperado de un verano que termina o el primer golpe de una helada temprana. Recordé cuando todo era fácil entre nosotros, cuando reír y compartir no requería esfuerzo, pero ahora, cada interacción se sentía tan frágil como caminar sobre hielo delgado. Sabía exactamente cómo le gustaba el bistec a Willy, crudo, pero no demasiado, y sazonado con precisión. Había perfeccionado ese arte con el tiempo, pero ese día, ya fuera el horno o mi propia paciencia, algo falló. Escuché sus pasos pesados antes de que apareciera en la puerta de la cocina. Su humor era evidente incluso antes de verlo. Se quedó parado, observando la cena con la intensidad de un depredador al acecho. Las lecciones de la vida son duras, no llegan con suavidad, sino a través de pérdidas y cambios. Mientras cocinaba, no podía evitar pensar en la tranquilidad que solíamos tener y la tensión que ahora nos envolvía. Es sorprendente lo rápido que la vida puede desmoronarse, sin previo aviso. Willy agarró el bistec con sus manos desnudas, ignorando los cubiertos a su lado. Frunció el ceño y, señalando la carne con un dedo, soltó en un gruñido: ¿esto es lo mejor que puedes hacer ahora? Su voz era áspera, como papel de lija. Medí mis palabras con cuidado, consciente de la tensión en el aire. Está un poco más frío de lo habitual, Willy, le expliqué, refiriéndome a la temperatura del bistec. No me dejó terminar, me interrumpió bruscamente, y su mirada se volvió aún más intensa. Apreté los labios, conteniendo los pensamientos que cruzaban por mi mente. Sabía que decir algo solo empeoraría la situación. Bella, continuó, su tono bajando a un susurro amenazante, como el de un depredador acechando desde las sombras. Cuando digo que quiero mi bistec caliente, espero sentir cómo la vida se desvanece mientras lo corto. Tocó el filete con desdén usando su tenedor, como si fuera el mazo de un juez. Esto ya está muerto y desaparecido, sentenció. Su crítica fue fría y calculada, sin gritos ni acusaciones directas, pero cargada de un veneno reservado solo para mí. Era nuestro propio teatro de crueldad, sin dramatismo externo, solo palabras filosas que me dejaron sintiéndome vacía.
empujó el plato lejos, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y resignación. Olvídalo, murmuró, dándome la espalda. Tomó sus llaves con un movimiento brusco, dejando la comida sin tocar. Le lancé una última advertencia: arregla tus errores, o la próxima vez no solo será la cena la que se arroje. La puerta se cerró de golpe detrás de él, marcando el fin de lo poco que quedaba de alegría en nuestra relación. Me quedé sola, mirando la puerta cerrada. El clic del cerrojo resonó en el silencio del apartamento. Exhalé lentamente, dirigiendo la mirada al bistec abandonado. Tirarlo a la basura se sentía como una derrota. Cada paso hacia el bote me recordaba todo lo que estaba desechando: mi esfuerzo, mi cuidado, y la esperanza menguante de que las cosas pudieran mejorar. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta, admirada por sus padres y nuestros amigos. Pero, tras puertas cerradas, la realidad era muy distinta. Las demandas de Willy crecían cada día, erosionando poco a poco mi autoestima. Mis días giraban en torno a su aprobación, que se volvía cada vez más rara. Esa noche, como tantas otras, la mesa se convirtió en un campo de batalla para sus críticas. ¿Qué es esto?, preguntó, tajante. Cena, brócoli al vapor, respondí, esforzándome por mantener la voz firme pese a su evidente desdén. ¿Brócoli otra vez? No lo hagas, ya sabes, cualquier otra cosa, se burló, empujando el plato lejos. Reprimí una respuesta, sintiendo cómo se desmoronaba un poco más mi ánimo. Me ofrecía preparar algo más, pero su mueca fue inmediata. No es necesario, murmuró, sus palabras mordaces alimentando una ira silenciosa dentro de mí mientras me dirigía a la cocina. Su mirada me siguió, crítica e implacable. ¿A dónde vas?, ladró cuando me moví para empezar otra cosa. Dije que te haría algo más, respondí, dejando escapar una pizca de desafío, a pesar del miedo que sentía. Willy se levantó de golpe, la silla raspando con fuerza contra el piso. Siéntate, no finjamos que tienes otros planes. Tu mundo gira alrededor mío, ¿lo recuerdas? Sus palabras fueron un recordatorio cruel, como una correa verbal que me devolvía a una realidad que preferiría olvidar. Sí, lo recuerdo, murmuré, sintiendo como la pelea se desvanecía en mi interior. Regresé a la mesa, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a casa con las compras más tarde, me recibió un silencio abrumador. No hubo disculpas ni agradecimientos, solo un silencio denso y asfixiante, más elocuente que cualquier palabra. Willy estaba sentado, irradiando desaprobación mientras la noche avanzaba. De repente, declaró con frialdad, esta casa es un desorden. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los libros ligeramente desalineados sobre la mesa de centro y una almohada torcida. Límpialo, exigió. Quise gritarle, decirle que una casa habitada no puede cumplir con sus imposibles estándares de perfección, pero en lugar de eso, acomodé los libros y la almohada en silencio, murmurando para mí misma sobre el trabajo interminable que siempre parecía necesitar ese lugar. ¿Qué dijiste?, preguntó, agarrando el final de mi murmullo. Nada, respondí, esta vez más fuerte, intentando sonar casual. Solo estaba hablando sola. Me miró con desconfianza, pero dejó el tema. Más tarde, ya en la cama, me quedé despierta. La oscuridad que nos envolvía estaba llena de todas las cosas que no decíamos y los sueños que ambos habíamos dejado morir. Pensé en las palabras duras que deseaba poder decirle, en mi creciente resentimiento, y en cómo la vida que alguna vez quise se desmoronaba poco a poco. A través de mis dedos, sentí como todo se escapaba. No estábamos unidos por amor, sino por cadenas invisibles de dependencia y miedo. Todos decían que éramos perfectos, pero esa perfección no era más que una fachada, una palabra vacía en la economía de nuestro matrimonio falso. Un día, después de un viaje a la tienda, todo cambió por un simple trozo de hielo. Resbalé y caí, y un dolor agudo atravesó mi pierna como un rayo. Era innegable, no podía soportarlo. Un par de transeúntes se acercaron preocupados. Traté de mantener la compostura y asentí cuando sugirieron llevarme al hospital. El tiempo en la sala de emergencias parecía eterno. Cuando un médico finalmente me revisó, no necesitó más que una mirada. Está rota, dijo sin rodeos, como si hablara del clima. El impacto no fue por la fractura en sí, sino por el temor de tener que explicarle esto a Willy. Le envié un mensaje, me rompí la pierna, estoy en el hospital, pero no obtuve respuesta. Pasé una noche fría e incómoda en el hospital. La enfermera era indiferente, y el café sabía a rancio. Tan pronto como pudieron, me dieron de alta con un montón de papeles y un yeso blanco como la nieve. Cuando llegué a casa, Willy estaba ahí, su expresión era sombría,
sin rastro de preocupación o pregunta sobre lo que había pasado. Sus primeras palabras fueron: ¿dónde está la cena? Parada ahí, apoyada en muletas, con la pierna enyesada, perdí el control. ¿Qué hago? ¿Crees que fui a bailar? Mira mi pierna. Su única preocupación había sido la cena, no mi bienestar, y en ese momento, todo el abandono y egoísmo que había soportado se hizo dolorosamente claro. Willy comenzó a despotricar, como si me hubiera roto la pierna a propósito. Siempre tienes excusas, acusó con amargura. Ni siquiera puedes hacer lo único que se supone que debes hacer. Me sorprendió que, después de una noche en el hospital, lo único que le importara fuera su cena. Toda la situación me abrumaba. Sus ojos estaban llenos de ira y temblando, pero parecía completamente indiferente. El aire se sentía tan frío como el hielo en el que me había resbalado, lo que me decía que esto era más que una simple lesión física, era una fractura profunda en nuestra relación. Cojear hasta la mesa de la cocina. Cada paso con la muleta se sentía como una milla. Irónicamente, todavía estaba preparando la cena para mi esposo, como si nada hubiera cambiado. Cerca, el contenedor de basura estaba casi desbordado, un descuido menor, pero para Willy, ningún error era menor. ¿Qué es esto ahora? Willy ladró al notar el contenedor lleno. Estás en casa todo el día y ni siquiera puedes hacer las tareas más simples. Se abalanzó sobre mí con furia, y con una rápida patada, tiró el contenido del contenedor por el suelo. Límpialo, ordenó. Mis manos temblaban mientras me agachaba, no por el dolor de mi lesión, sino por un dolor más profundo, uno más intenso. Esa noche, el sueño me eludió. Sus duras palabras seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con el ardiente ardor de las lágrimas. La mañana no trajo consuelo, solo la dura luz que iluminaba los restos del caos de la noche anterior. Sentada en la mesa de la cocina, con los papeles del divorcio frente a mí, escuché el café goteando en el fondo. Willy tropezó, todavía atrapado por el miedo de la noche anterior. Gruñó, con su voz áspera: ¿qué hay para el desayuno? Sin decir una palabra, empujé los papeles hacia él. Miró hacia abajo y una sonrisa astuta y burlona se extendió por su rostro. ¿Hablas en serio? Se burló, como si fuera un ataque al corazón. Mi corazón palpitaba, pero mi voz se mantuvo firme. Se rió a carcajadas, desechándome. No tienes las agallas, dijo. Ya lo hice, solo necesito tu firma. Lo miré fijamente. Lo haré, respondí, encontrando su mirada intensa. Se inclinó hacia mí, burlándose. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Eres un pájaro roto, ni siquiera puedes sacar la basura. Ya terminé de hablar, Willy, le dije firmemente. Firma los papeles o lo haré yo. Haz que las autoridades te obliguen, se burló, agarró el bolígrafo con fuerza y firmó su nombre en cada trazo, arrojando el bolígrafo con fuerza y deliberadamente, como si lo quemara. Buena suerte, cariño, volverás arrastrándote antes de que pasen los meses. Pero yo... ¿no podría? Esta fue mi línea en la arena, el momento en que me negué a tolerar más degradación o mentiras, a pesar de todo. Sonreí porque esos papeles firmados se sintieron como el primer paso con mis muletas hacia una vida mejor y diferente. El gateo no es mi estilo, murmuré en voz baja. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio inquietante que contrastaba con la agitación interna que sentía al saber que todo estaba a punto de cambiar. Mientras tomaba un café, Willy mencionó casualmente que necesitábamos finalizar la división de la propiedad y que ya teníamos un abogado en mente, un reputado experto de una ciudad cerca de Bentitech. ¿Vienes conmigo?, dijo, más que preguntó, como si ya hubiera dado por sentado mi acuerdo, a pesar de mi estado actual, con mis piernas aún curándose y mis opciones limitadas. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo de otro largo camino. Asentí en silencio mientras Willy me ayudaba. Me subí al auto, apoyándome cuidadosamente en mi yeso. Todo parecía normal mientras íbamos por la carretera, el horizonte de la ciudad encogiéndose a lo lejos como un grupo de edificios en miniatura. De repente, él detuvo el volante. «Podría necesitar aire», murmuró, saliendo para revisarlo a regañadientes. Salí también, apoyándome demasiado en el coche para no caerme. Fingió juguetear con los neumáticos por un momento y luego, sin previo aviso, saltó de nuevo al asiento del conductor, pisó el acelerador y arrancó. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Quedé varada en medio de la nada, vi su auto desaparecer por la carretera, el sonido del motor desvaneciéndose en el silencio. Sorprendida e incrédula, saqué mi teléfono y presioné grabar, llamándolo con desesperación. Su respuesta fue engreída y fría. Volví, grité,
pero él solo se rió con un sonido áspero y burlón, insinuando que eso era lo que merecía por buscar el divorcio. Entonces, la línea se cortó. La dura realidad me golpeó mientras estaba allí, las luces traseras de su auto se convirtieron en una mota borrosa en la distancia, a solo millas de la civilización. El frío invernal comenzó a filtrarse en mis huesos, un recordatorio cruel de mi repentino abandono. Los autos pasaban por ahí, con conductores ajenos a mi difícil situación, y su indiferencia ardía tan agudamente como el frío. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse, cuando un camión Jeep se detuvo con estrépito a mi lado. Detrás del volante estaba Gary, mi antiguo jefe, la última persona que esperaba ver. La calefacción del auto soplaba aire caliente, devolviéndole algo de vida a mi cuerpo helado. La preocupación de Gary era evidente cuando me miró. «Te ves como una o coma», dijo bruscamente pero de manera amable. «¿Por qué diablos no llamaste a alguien?» Me encogí de hombros, sintiendo el peso de mi situación. «Pensé que podía soportarlo», murmuré, mi voz apenas un susurro. Me dejó al costado del camino con una pierna rota. La voz de Gary subió, una mezcla de incredulidad y enojo. «Willy es un maldito cobarde», asentí, envolviéndome con mis brazos mientras recordaba el viento helado y el frío cortante. «Sí, supongo que lo es», respondí. Condujimos hasta Ventic Tech y Gary me ayudó a subir al 5º piso del edificio. Los sonidos familiares del lugar de trabajo me eran tanto discordantes como reconfortantes, recordándome la vida que una vez conocí dentro de su oficina. Gary me entregó una humeante taza de café, que agarré con gratitud, dejando que el calor se filtrara en mis manos. «Gracias, Gary», dije después de tomar un sorbo tentativo. El café estaba fuerte, tal como yo. Me gustó mucho el contraste con el frío intenso que había soportado afuera. Gary caminaba de un lado a otro, sus movimientos reflejaban su agitación. «No puedo creer que ese bastardo», murmuró en voz baja, todavía luchando por comprender la insensibilidad de Willy. Después de desviar la conversación de Willy, Gary y yo nos acomodamos en un silencio cómodo. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Teníamos una historia de trabajo juntos, un ritmo compartido de comprensión de los estados de ánimo de cada uno que hacía que el silencio no se sintiera tan tenso. Finalmente, Gary dejó de caminar y me enfrentó directamente. Su comportamiento pasó de agitación a un tono serio. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó, con un toque juguetón en su voz, pero completamente perdido. «No sé», admití, la incertidumbre de mi situación pesando mucho sobre mí. La expresión de Gary se suavizó y se sentó frente a mí. «Mira, no voy a andar con rodeos. Podríamos usarte aquí de regreso. El equipo no ha sido el mismo desde que te fuiste», confesó, un destello de esperanza o tal vez fue una sorpresa agitada en mi pecho. «¿Hablas en serio?», respondí, mi curiosidad alcanzando su punto máximo, como un golpe al corazón. «Sí», dijo seco, una pizca de su humor habitual regresando, «eras uno de los mejores, demonios, eres el mejor. Debería haber luchado más para retenerte». Sonreí débilmente, conmovido y ligeramente abrumado por su confianza en mí. «No será fácil con mi pierna así», señalé, mirando mi yeso. «Nos las arreglaremos». «Esperaré hasta que te recuperes», literalmente, insistió, inclinándose hacia adelante con un brillo decidido en sus ojos. «No voy a aceptar un no por respuesta». La firmeza de sus palabras y la imponente presencia que proyectaba eran tranquilizadoras en medio de la turbulencia de los acontecimientos recientes. «Lo pensaré», le dije, sabiendo que, en el fondo, ya había tomado una decisión. «Lo pensaré», repetí, dejando que una sonrisa se extendiera por mi rostro. Gruñí en respuesta, un sonido que transmitía comprensión y un toque de impaciencia. Tener un propósito, un lugar al que ir y el apoyo de alguien que creía en mí fue más de lo que podría haber esperado, dado lo que había pasado ese día. Fue un giro inesperado, pero tal vez era exactamente el tipo de cambio que necesitaba. Después, la tensión era palpable cuando Willy se acercó a la oficina del jefe. El ruido sordo de sus botas resonaba más fuerte hoy, como si sintiera la tormenta inminente. Empujó la puerta para abrirla, y ésta crujió fuertemente, anunciando su llegada a lo que una vez fue su dominio. Allí me quedé, apoyado contra el escritorio, con los brazos cruzados, esperando a que Willy entrara y cerrara la puerta detrás de sí. «Cierra la puerta», ordenó el jefe con su voz grave y dura, como una nube de hierro. Willy, inquebrantable, me miró y su rostro se puso pálido, aunque rápidamente se compuso. «¿Qué es esto?», refunfuñó.
su voz nerviosa, como un animal acorralado listo para atacar. El jefe hizo un gesto hacia una silla, pero Willy no se sentó, se cruzó de brazos, imitando mi postura, pero con desafío, mientras que la mía mostraba determinación. El jefe comenzó a mirarlo fijamente, con una mirada tan afilada que podría atravesar una armadura. Siempre pensé que eras un hombre astuto, pero lo que has hecho es la clase de tontería más grande. Willy me lanzó una mirada con una mezcla de miedo e ira brillando en sus ojos. Entonces ella ha ladrado, ¿qué mentiras has estado vendiendo?, dijo. No se necesitan mentiras, amigo, respondí con calma, mi voz tan firme como un latido del corazón. Solo te estoy reproduciendo los grandes éxitos de tu fea sinfonía. Has sido grabado. Claramente, como el día en que el jefe metió la mano en su escritorio, sacó un dispositivo de grabación y lo deslizó sobre la mesa para que todos escucharan. ¿Nostalgia?, ofreció el jefe. La cara de Willy se volvió del color de la ceniza. No puedes hacer esto. No puedes despedirme por lo que hice por aterrorizar a tu esposa, mi empleada. Oh, puedo y lo estoy haciendo. El jefe intervino, su voz fría como el acero. Los ojos de Willy se movieron entre nosotros, buscando desesperadamente cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en nuestra postura firme. No había ni una pizca de debilidad en nuestra actitud. Te llevaré a la corte, escupió Willy, su voz llena de desesperación. Eso es gracioso, respondí con una risa fría, porque es exactamente a donde vamos. La única diferencia es que yo tengo una montaña de pruebas, y tú no tienes nada más que mentiras y amenazas vacías. El jefe se levantó abruptamente de su silla, chillando por el suelo, como un grito de batalla. El jefe gritó: «Sal de mi oficina y sal de nuestras vidas. Aquí terminaste». Con esas últimas palabras, el destino de Willy quedó sellado de manera decisiva en la sala del tribunal. Las pruebas en su contra eran abrumadoramente más pesadas que sus furiosas negaciones. El juez no perdió el tiempo, martillando el mazo como el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Te condeno a pagar una indemnización y este tribunal concede la separación, declaró el juez. Esa sentencia se sintió como el primer soplo de aire fresco en primavera, prometiendo nuevos comienzos. En el trabajo, me deslicé en las rutinas cotidianas, pero todo se sintió diferente, como si estuviera rejuveneciendo. Cada pulsación de tecla era un ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Cada amable «buenos días» era el mortero que unía todo, y cada proyecto completado añadía otro pilar a la nueva base que estaba construyendo para mí. «Bella, ¿te sientes rara?», Harold irrumpió en mis pensamientos, recuperando todo. Me giré en mi silla para mirarlo. «¿Rara?», le respondí, mirándolo raro. «No empieces a ocultarlo, Harold. Se siente como si hubiera regresado de entre los muertos». Harold soltó una risa cálida y cordial. «Zombie bella de regreso por venganza». Esbocé una sonrisa. «Algo así. Solo que esta vez no aceptaré ninguna tontería de nadie. No más fallos». «Ese es el espíritu», dijo Harold. Harold asintió. «Sabes que todos te apoyamos aquí, sin importar lo que pase», asentí, sintiendo la calidez genuina de la oficina. No era solo la calefacción, era la camaradería. Una fortaleza compartida contra cualquier tormenta que pudiera surgir en nuestro camino. Este nuevo capítulo no era solo un nuevo comienzo, era una vida recuperada, y yo estaba listo para vivirla plenamente.